a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. A medida que se acerca la campaña electoral, sube la intensidad del debate político. Nos enfrentamos a las elecciones más polarizadas, en las que abundan más las trincheras que las propuestas. En estos tiempos de postureo se avecina una campaña marcada por un único mensaje: meter el miedo en el cuerpo a los fieles. Nos quedan 3 semanas de mucha tensión, pero el 29 de abril veremos qué pasa y veremos cuántos se comerán sus palabras y algunas de sus convicciones. Bienvenidos. Un debate de pre-campaña protagoniza nuestra primera imagen de este lunes. Los participantes son los cabezas de lista de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Vox y Recortes Cero, Grupo Verde, Tierra Comunera al Congreso de los Diputados por Burgos. El debate se ha celebrado en la universidad y lo ha organizado la Facultad de Derecho y la Asociación de la Prensa. Los candidatos han desgranado a los estudiantes sus principales propuestas programáticas de cara a esas elecciones generales del 28 de abril. No será el único debate al que asistamos en las próximas semanas, ni será el tono que marque una campaña muy tensa. A 3 días de que los partidos puedan pedir el voto a los ciudadanos, sube ese tono en los mensajes. El más controvertido, el de Pablo Casado, al señalar los socios que, según él, ha elegido Pedro Sánchez y que ha merecido el desprecio del secretario de Organización Socialista. Los enemigos de España, el golpismo y el terrorismo, ahora son los aliados de Sánchez. Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Creo que ya es un paso más allá, que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación. Pero uno no debería jugar con esas cosas. Y ese nivel de responsabilidad, de irresponsabilidad, lo inhabilita para presidir España. Nos podemos ir preparando para una campaña marcada por la tensión, aunque no debemos olvidarnos de que junto a esos mensajes tremendistas, los candidatos deberán explicarnos sus programas. Hoy lo presentaba el PP en Barcelona, incluye 500 medidas, entre ellas bajadas generalizadas de impuestos y un paquete de medidas para aumentar la presencia del Estado en las comunidades autónomas y abrir cauces para que puedan devolver competencias. Libertad, nación, Estado de Derecho, economía de mercado y regeneración son los 5 principios elegidos por el PP para dar vida a su programa electoral. 500 medidas con las que aseguran no olvidan a nadie. Somos el partido de los moderados, de los centristas, de los reformistas. Somos el partido que siempre ha querido gobernar para todos los españoles. Según el PP, para elaborar su programa han tenido en cuenta cerca de 3.000 propuestas que han recibido de unos 200 colectivos de la sociedad civil. Como resultado, en lo fiscal, bajada generalizada de impuestos y, como novedad, lo que llaman blindaje del ahorro. Desgravar hasta 8.000 euros al año en cualquier producto de ahorro, sea un plan de pensiones, un plan de ahorro o una vivienda habitual. Entre las medidas sociales, los populares proponen libertad de elección educativa para los padres, una tarjeta sanitaria común y un plan para ayudar a los mayores que estén solos. También se comprometen a impulsar medidas contra la despoblación. Salimos para recuperar la convivencia aquí en Cataluña, para recuperar la prosperidad en toda España. El PP además quiere restringir el uso del decreto ley en época electoral y prohibir que los nombramientos públicos juren su cargo con fórmulas que pongan en duda la Constitución. El candidato del PP a la Junta ha centrado hoy su mensaje en los mayores. Alfonso Fernández Mañueco apuesta por mantener servicios tan relevantes como la teleasistencia o la dependencia para que las personas mayores no tengan que abandonar sus hogares. En Soria se ha comprometido a trabajar en ámbitos como la violencia en el hogar o la seguridad para evitar estafas y también combatir la soledad. El compromiso que hoy adquiero yo aquí es dar todas las ayudas necesarias para poder vivir en cada domicilio particular. Eso yo creo que es algo fundamental. Y ayudar para combatir la soledad, que es la gran enfermedad de las personas mayores en el siglo XXI.
Podemos también presentaba este lunes su programa. La formación morada lo articula en función de derechos reconocidos en la Constitución que dice no se cumplen. Entre otras cosas, propone controlar los precios del alquiler de vivienda, una subida del salario mínimo hasta los 1.200 euros y una renta de suficiencia de 600 euros al mes. Podemos basa su programa en los artículos más sociales de la Constitución. Concebidos para proteger a la gente y que sin embargo no se aplican. Entre ellos el de vivienda, para lo que proponen un control de precios del alquiler. Que ninguna familia española tenga que pagar más del 30% de su renta en concepto de alquiler. También pretenden una subida del salario mínimo. Alcanzar en una legislatura los 1.200 euros y de manera inmediata los 1.000 euros como salario mínimo. Y sugieren establecer una renta de suficiencia garantizada que podría llegar a 10 millones de personas. No va a haber ningún adulto en España que tenga ingresos inferiores a 600 euros. Además, incluye medidas para proteger al sector primario. Un precio mínimo, un precio sostén, para que nuestros pequeños agricultores y ganaderos no vendan a pérdida. Y abogan por la gratuidad de toda la educación. Incluidas también el material escolar. El programa recoge además ayudas para las familias monoparentales. Que se equipare con la situación de las familias numerosas. Defienden que estas medidas se pueden financiar recuperando los 60.000 millones de euros del rescate bancario. Nuevos impuestos para grandes fortunas y patrimonios, a las transacciones financieras y a las operaciones digitales. Y una subida del de sociedades para grandes empresas. Por su parte, el líder de Ciudadanos ha centrado su mensaje en la educación. Albert Rivera propone que Constitución española sea una asignatura troncal en todo el territorio y defiende una selectividad única en toda España. Yo propongo una selectividad única para toda España. ¿Qué sentido tiene tener 17 sistemas de evaluación? ¿Cómo medimos los resultados por comunidades y cómo competimos en definitiva y cómo somos todos iguales si la selectividad es distinta, si las pruebas de selectividad las instala y las instaura cada comunidad distinta? Pues de la educación, las propuestas educativas de los partidos va a ser el primer asunto por el que le quiero preguntar a mi invitada de esta noche. Es la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Palencia y es también la secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del Partido Socialista. Mariluz Martínez Hijo, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme. Ha estado usted además esta tarde en Segovia en un acto de su partido sobre la nueva ley de educación en nuestro país. Según usted, ¿qué ley de educación necesita nuestro país? Una ley que sobre todo priorice a los niños y su futuro educativo, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata. Yo creo que se requiere una reforma educativa con profundidad en el sistema educativo español. Necesitamos reflexionar sobre qué es lo que necesitan aprender nuestros niños, de qué manera y para qué, y cómo podemos hacer que los nuevos aprendizajes y esta nueva sociedad del siglo XXI verdaderamente dé a nuestros niños y niñas lo que se requiere, lo que necesita, ¿no? Yo creo que eso supone una modificación del currículum, de la forma de enseñar y de aprender, de los modelos de evaluación y sobre todo priorizar mucho los contenidos, esos aprendizajes que son esenciales para el futuro de nuestros niños y niñas. Pero ¿por qué hasta ahora no ha sido posible? En toda la legislatura, de hecho, hablamos de la necesidad de reflexionar y de ponerse de acuerdo entre todos los partidos políticos y en el resto de representantes de la sociedad para alcanzar ese pacto educativo que al final se queda en nada. Bueno, hay dos cuestiones esenciales. Una es que hemos heredado una serie de problemas en la educación española que han estado sobre todo acompañadas de una profunda y demoledora política de recortes en los últimos años, ¿no? Que han afectado de una manera determinante a la educación pública en España. Y en segundo lugar también porque hemos sufrido una ley que no ha sido al gusto de la comunidad educativa y que ha generado un rechazo, ¿no? Yo creo que la manera de imponer una ley educativa acompañada de recortes pues ha generado un clima de desasosiego en el sistema educativo, ¿no? Recomponer algo así para el futuro de la educación española es complicado, pero yo creo que en la educación española hay una cuestión fundamental que siempre ha marcado una diferencia entre distintos partidos políticos, ¿no? Y sobre todo entre ideologías políticas, entre la derecha y la izquierda, que ya de entrada fue uno de los asuntos que verdaderamente complicó llegar al pacto de la Constitución española en torno al artículo 27, y es esa famosa libertad de enseñanza, ¿no?
que por un lado debe garantizar el derecho a la educación, que está recogido en nuestra Constitución, pero que se ha interpretado de formas distintas entre distintas fuerzas políticas, ¿no? Me refiero concretamente al papel que la educación pública y la educación concertada tienen que tener en el sistema educativo. Y yo creo que mientras no seamos capaces de acordar que el modelo al que entiendo que la mayoría de la sociedad tiene que mirar, que es el de la educación pública, que es la que garantiza la educación en todo el territorio y que es la educación pública, la de todos y todas las ciudadanas, yo creo que mientras no seamos capaces de priorizar la educación pública en el sitio en el que tiene que estar, muy difícilmente va a ser posible alcanzar un acuerdo educativo. Y en ese escenario, ¿qué papel debería jugar, según usted, la educación concertada precisamente? Bueno, la educación concertada fue concebida como un apoyo a la escolarización y a la universalización de la educación en España, teniendo en cuenta los momentos en los que nos encontrábamos, ¿no? Para el Partido Socialista la educación concertada tiene un papel importante porque ha cubierto un papel fundamental en la educación española. No toda la educación concertada es igual. Yo tengo un profundo respeto para iniciativas que se están desarrollando por parte de la educación concertada en cuanto al apoyo a niños con necesidades educativas especiales, centros de educación especial, muchos de ellos son concertados, ¿no? Y algunos son específicos para atender a distintos tipos de discapacidad, y creo que es encomiable el trabajo y la labor que han realizado. Y también una enseñanza concertada tradicional. De lo que no estoy nada de acuerdo es lo que ha sucedido en estos últimos años con la imposición de una ley, como ha sido la LOMCE, que ha permitido que la educación concertada, una parte de la educación concertada, haya perdido el sentido que tenía, ¿no? Que es el del interés público, y que se haya destinado unos fondos públicos a financiar negocios, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, y que, bueno, pues que hemos visto todos como de alguna manera no se ha garantizado el derecho a la educación y se ha permitido que el modelo de la educación en Madrid se haya convertido en la comunidad más segregadora de toda España y la segunda de Europa, ¿no? Y esto es a lo que nos ha llevado un modelo que se ha desvirtuado de lo que debería ser en principio ese fin de la educación concertada, y eso es contra lo que nosotros vamos a intentar luchar y devolver lógicamente el papel que la educación pública tiene que tener en España y al mismo tiempo el papel que la educación concertada tiene que tener desde el respeto a la convivencia de ambas redes. ¿Usted cree, de hecho se lo pregunto porque lo ha pedido esta misma mañana Albert Rivera, que es necesaria una asignatura sobre Constitución que se imparta en los colegios de nuestro país? Bueno, nosotros hemos defendido siempre que la educación española tiene que haber una educación en valores cívicos, éticos y constitucionales. De hecho, la educación en valores constitucionales formaba parte de una asignatura que los socialistas bueno, siempre hemos defendido, que fue la educación para la ciudadanía, y que lamentablemente desapareció del sistema educativo cuando el Partido Popular llegó al gobierno con la ley WERT, o la ley, lo que es la LOMCE, que es la ley que tenemos en vigor actualmente. Y un asunto que nos preocupa aquí, y del que también ha hablado esta mañana el presidente de Ciudadanos, y se lo pregunto porque evidentemente llevamos reclamándolo desde hace tiempo, ¿hace falta o no es necesaria una selectividad única en toda España? Yo no creo que sea necesaria una prueba de acceso a la universidad única. Lo que sí que creo es que tiene que haber un modelo que comparta una serie de criterios de manera generalizada en todo el territorio, que de hecho es lo que existe actualmente, y que ante todo se garantice el acceso a la universidad a todos los estudiantes. Desde mi punto de vista y desde la posición que ha mantenido siempre el Partido Socialista, lo primero que hay que garantizar es el acceso a la universidad. Y eso tiene que venir acompañado de dos cuestiones que son esenciales y que se ha perdido en los últimos tiempos. Una es una política de becas y ayudas al estudio que sea lo suficientemente asequible para que nadie que tenga interés en seguir estudiando se quede fuera del acceso al sistema educativo, ¿no? Y eso hay que priorizarlo y hay que garantizarlo. Y también requiere dotar adecuadamente de las becas para lo que decía, que ningún alumno se quede sin la oportunidad de poder estudiar. Y segundo, que las tasas de matrícula sean adecuadas a la renta media que puede haber en una comunidad autónoma. Y aquí hay que recordar que Castilla y León tiene las terceras tasas de matrícula más altas de toda España, y que por el nivel de renta media que hay en la comunidad autónoma supone que para una familia castellana y leonesa supone un esfuerzo 10 veces mayor que el de otra comunidad autónoma, y eso es lo que en principio hay que combatir, una buena política de becas y ayudas al estudio. Y yo creo que eso es lo primero que se garantiza, y segundo, que tiene que haber una EBAU o una prueba de acceso a la universidad que sea justa.
es decir, que haya un número más equitativo de temas que puedan entrar en la prueba de acceso a la universidad, como se ha demostrado que cuando se quiere se puede hacer, y aquí se ha hecho, porque en Castilla y León hay que recordar que hace unos meses escasos la Consejería de Educación ha reculado y ha modificado el número de temas que van a entrar en la prueba de acceso. Por tanto, se ha intentado igualar o por lo menos equiparar al resto de las comunidades autónomas, que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Dar más igualdad de oportunidades al alumnado de nuestra comunidad autónoma. Bueno, a mi invitada de esta noche, Mariluz Martínez Hijo, le va a tocar hablar evidentemente mucho de educación, porque es la responsable de educación de su partido, pero también de más cosas, porque ella es también, y lo va a ser sobre todo durante los días de campaña, la candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Palencia. Y en Palencia, como en Burgos, como en el resto de provincias de nuestra comunidad, hay un problema del que venimos hablando desde hace un par de semanas, cuando se produjo en Madrid esa famosa manifestación de la España vaciada. ¿Cuáles son las propuestas que cuando la semana que viene tenga usted que salir a dar mítines por la provincia de Palencia va a trasladar a los ciudadanos? ¿Qué propuestas crees que va a tener que hacer el Partido Socialista para hacer frente al reto de la despoblación? Bueno, el reto demográfico, yo creo que es uno de los grandes retos que llevamos afrontando en esta comunidad autónoma en los últimos, bueno, yo diría casi que en el último siglo, ¿no? Palencia es una de las provincias que más dramáticamente sufre los efectos de la despoblación, ¿no? En toda la provincia incluso se está perdiendo población en la misma capital de la provincia, que es la ciudad de Palencia. De manera también desigual, dependiendo un poco de las zonas y de la distribución de la provincia. Pero es cierto que a lo largo de los años se ha ido perdiendo población, y es triste ver cómo una provincia con una gran riqueza, una comunidad autónoma como es Castilla y León con una gran riqueza, vamos perdiendo nuestro potencial, nuestro mayor potencial, que son las personas que se van, que se marchan por falta de oportunidades en algunas ocasiones, y en otras porque no les resulta suficientemente atractivo seguir viviendo en los pueblos, ¿no? Nosotros lo llevamos diciendo décadas, que para combatir el problema de la despoblación en España hay que creer en políticas activas para fijar población en el territorio. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a los sectores productivos más importantes, ¿no? Como pueden ser la agricultura y la ganadería, ¿no? Y desde luego hay que dar las ayudas necesarias. A mí me cuesta todavía mucho creer que una provincia como Palencia, ¿no? Con la extensión de agricultura que tenemos, que seamos la última provincia de Castilla y León con modernización de regadíos, ¿no? Hace más complicada la vida, en que no haya habido una regeneración por parte de jóvenes hacia las personas mayores que puedan heredar de alguna manera pues, la inversión en la agricultura y seguir trabajando, ¿no? Con sus mayores, ¿no? Porque tienen más interés también en hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y tienen más espíritu emprendedor, ¿no? Que por una parte es lo que se necesita, pero no simplemente hay que apostar por los sectores que son los tradicionales en la tierra, sino que hay que dejar claro que para que las personas tengan atractivo y quieran quedarse en el territorio hay que darnos una serie de servicios básicos, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales, y al mismo tiempo hay que garantizar que cualquier empresa o cualquier emprendedor que quiera sentarse en el territorio tenga algo tan básico hoy en día como es un acceso a la banda ancha en algunos sitios que todavía no existe, y desde luego a una velocidad mayor para que puedan tener una igualdad de oportunidades también en comparación con otros emprendedores de otros territorios y sobre todo de la zona urbana, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se tiene que garantizar, si no es muy difícil poder competir y pretender que la gente se quiera quedar en el territorio, en los pueblos. ¿Le preocupa que en esas 2 semanas de campaña que se avecinan se hable más de Cataluña que de la educación, la despoblación, las pensiones? Bueno, yo creo que va a marcar la campaña, el tema catalán. Va a marcar la campaña porque hay políticos que están muy empeñados en que eso marque en la campaña. Yo creo que a la gente lo que le interesa verdaderamente es escuchar propuestas que vayan dirigidas a solucionar sus problemas del día a día, a pensar en su futuro y en encontrar personas que le transmitan la suficiente confianza y que piensen que la persona que tienen delante, que les está hablando, que les está haciendo propuestas políticas, se va a preocupar por ellos no simplemente en estos momentos, sino en el futuro, y que va a tener propuestas realistas para mejorar sus condiciones de vida, que yo creo que es a lo que aspiramos todos y cada uno de los ciudadanos y
y ciudadanas, ¿no? Cataluña está ahí, yo creo que es un problema que de alguna manera nos afecta a todos, pero yo creo que hay que centrarse en lo que día a día nos afecta a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, que es nuestro pueblo, nuestro territorio, nuestra provincia, nuestro futuro, mi Palencia, mi Guardo, mi montaña palentina, mi Cerrato, las distintas comarcas que quieren soluciones a sus problemas, ¿no? Y quieren ver futuro, ¿no? Y yo creo que eso es lo verdaderamente esencial. ¿Qué opinan de las encuestas? Va a ser una campaña muy polarizada, yo no sé si se las está creyendo, es decir, las encuestas en buena medida marcan tendencias, esas tendencias dicen que el Partido Socialista puede ganar esas elecciones, yo no sé si se ha puesto ya a pensar en la noche del 28 de abril y si se da esa circunstancia que dibujan las encuestas, ¿con quién le gustaría pactar? Si en su mano estuviese. Bueno, las encuestas, como bien dices, son encuestas y lo que hacen es marcar una tendencia social que indican más o menos a los partidos por dónde pueden ir. Sí, es cierto que las encuestas de momento no son favorables, lo cual es una satisfacción para el Partido Socialista porque quiere decir que hemos conectado a lo largo de estos meses y con nuestro proyecto con la ciudadanía, ¿no? Y que lo que se ha estado haciendo desde el Gobierno de la Nación verdaderamente ha llegado al corazón, a la vida de las personas y por tanto es una manera de reconocer que las cosas se han hecho bien, ¿no? Dicho esto, yo creo que hay una situación muy clara en este país, que hay dos posibilidades de futuro gobierno en España. Uno, el que está marcado por una coalición que hemos visto que se ha producido ya en Andalucía recientemente y que es una coalición de las derechas entre los tres partidos fuertes de la derecha, y otra la que está marcada por la tendencia que estamos viviendo en estos momentos y que es la que hay en el Gobierno de la Nación actualmente, ¿no? Que es un gobierno socialista y que es un gobierno que aspira a seguir contando con una mayoría de la ciudadanía de manera que nos permita gobernar de la manera que lo hemos estado haciendo y seguir con esas políticas que han recuperado la justicia social, que han mirado de frente a las personas y que se han preocupado por las personas, y eso es lo que queremos hacer. A partir de ahí tenemos el pacto con la ciudadanía, que yo creo que es lo que se va a trasladar el día 28 de abril, y a partir del día 29 veremos cuáles son los resultados. Yo creo que adelantar algo que en estos momentos es incierto no procede, ¿no? No sería honesto tampoco por nuestra parte. Alguien en su partido sí que le ha lanzado guiños a Ciudadanos. Y eso que Albert Rivera, cada vez que se lo pregunta, dice que no va a pactar con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista. Para mí me sorprende la actitud de Grupo de Ciudadanos, que pongan un cordón sanitario a un Partido Socialista, un partido con 140 años de historia, que ha sido el responsable de las mayores transformaciones que han sucedido en este país, y que no se lo ponga a un partido de la extrema derecha como es Vox, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo de lo que tendrá que rendir cuentas el señor Rivera ante la ciudadanía. Nosotros, por nuestra parte, nunca hemos puesto cordones sanitarios a nadie, somos un partido transversal y, desde luego, lo que hemos hecho siempre ha sido hablar, porque nuestra prioridad son las personas y sacar políticas sociales adelante, que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación como partido del Gobierno. Bueno, pues durante los próximos días, muchos más mensajes de esta apasionante campaña que se avecina. Gracias, María Luz Martínez Hijo, candidata del PSOE al Congreso por Valencia, por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Muchísimas gracias, un placer como siempre estar con vosotros. Gracias, María Luz, buenas noches. Y a ustedes les espero aquí a la vuelta de la publicidad con la tertulia, el debate y el análisis. Hasta ahora.